record. Ahí Ahí está. Ahí apareció. Exacto. Ya que Buenísimo. es una palabra que yo voy a usar, no recording in progress, sino work in progress. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, primero habla en castellano. Por eso las voy a usar, que tiene que ver con justamente traducirlo. ¿Tiene que ver con qué? Con la índole de estas reuniones, que Está. yo siempre pensé con el modelo de Nenucha, que era que traer problemas más que reuniones magistrales. Y un poco Sí. esto es lo que va a aparecer en lo que yo les traigo ahora. Sí. Bueno, a mí me resulta interesante cuando se plantea una cuestión y después aparece toda la problemática o las conjeturas que uno puede llegar a tener. Pero plantear digamos, el tema me parece importante. Yo creo que lo vas a hacer vos también. Sí, esperemos. Por lo menos lo que apareció en el Facebook de esta introducción que hiciste, o por lo menos el planteo de la reunión me parece muy interesante. Bien, bien. ¿Lo leíste lo que posteé ayer? Sí, lo leí hoy, recién. Mm. Vamos a esperar hasta las 5 y empiezo a hablar y Y después, yo daría la posibilidad de un I10, digamos, para que la gente, digamos, para que no encuentre la reunión ya comenzada. I10, ¿te parece? bueno. Bueno, me tiro al agua. No entiendo quién entra, pero bueno, vamos a ver. Bueno, porque te quedó la cuestión aquella Y sí, de lo que nos pasó. exactamente. Ah, sí, fue feo. A ver si Tere capaz que a ver si intenta entrar y no puede. Le aviso. De paso voy contando esto mientras tanto porque no es sobre el tema. Dale. La idea de cuestiones en psicoanálisis siempre fue justamente trabajar con esa palabra, ¿no? Cuestiones en francés es pregunta. Permítanme que haga entrar a alguien más. A ver, fíjate si es Tere, ¿por qué? No, ¿No? todavía no. Apareció Daniel, apareció alguien de nombre Ren, o de... Mira Daniel que es lo que tiene. eh, No lo había visto. Está buenísimo. ¿Qué? La figura, el dibujo que aparece. Hola, está Ah, bueno el dibujo en la computadora. mirá, tiene una especie de coreo. No, Unico. sí, decía que Sí, cuestiones tiene que ver también con la palabra question en inglés o en francés, que es preguntarse. Y la idea era, yo lo charlaba también con Roberto por la invitación que le había hecho en algún momento, no traer simplemente cuestiones cerradas, sino, bueno, estos párrafos son párrafos muy complicados, muy difíciles, lo que voy a trabajar. Yo intento algunas explicaciones, algunas hipótesis, eh, algunas están bastante más claras y otras son bastante dudosas. Y hay otras que no he podido resolver. Así que bien. bueno, por primera vez voy a hacer algo parecido a lo que se llama, a lo que Joyce llamaba work in progress, un trabajo en progreso, o Es- también otros utilizaron la palabra infieri,
que sería haciéndose, ¿no? Esta es un poco la idea. Hola, Caíta. Hola. Ay, qué, espera. En unos minutos ya empezamos, ¿sí? 10 y vamos a empezar. Ya le avisé a Tere que se había olvidado. Sacaste el video. ¿Cómo? ¿Me decías algo, Roberto? Ah, no. Dale. Decide. No, le avisaba a Virgi que había cortado el video. Nada más. Ah. Acá parece que sigue grabando, así que... Les voy avisando que en cuestiones del mes que viene, en este mismo viernes del mes, yo lo invité a Eduardo Sullivan a que retomara lo que trabajó sobre el duelo y la posición femenina en el panel que había organizado la sección clínica la vez pasada. Me pareció que era un texto muy denso, muy interesante, que podía dar para dar algunas vueltas más. Así que aceptó, probablemente le dé un poco alguna vuelta más también. Así que va a estar el mes que viene. El tema del duelo, tengo dos personas más invitadas, desde el campo de la literatura y desde el campo de la filosofía. Vamos a darle una vuelta, no sé si es una elección inconsciente ligada a la pandemia, pero bueno, es como me hacía acordar a lo de la guerra y Freud, ¿no? De qué manera te influyen en ciertos temas los elementos externos. Bueno, vamos a empezar. Este trabajo se originó en las consultas que, perdón, si me distraigo a veces es porque escucho como que alguien quiere entrar. Los colegas que están trabajando en la lectura del seminario 6 me acercaron algunas preguntas sobre las primeras clases de ese seminario, ¿no? Lo que me obligó a releerlas, y la verdad que me encontré con cosas que no me había dado cuenta que estaban allí, ¿no? Y que de alguna manera intento exponer en la primer parte de los apuntes que tomé. Sobre todo, me parece que Lacan lo que hace acá, en esas primeras clases, es seguir desarrollando la idea del inconsciente estructurado como un lenguaje que le permite reteorizar todos los conceptos freudianos de otra manera. Y la verdad que no me había dado cuenta cuando lo leí esas primeras clases, que de alguna manera está planteando una relectura de lo que es el mecanismo de la represión en Freud, que si ustedes me apuran, en algún momento yo diría que en Lacan
se podría decir como que lo imaginario reprime a lo simbólico y a lo real, que la neurosis, donde predominaría la represión, ese mecanismo, también en las perversiones hay represión, lo sabemos, ¿no? Esto está en Freud y lo está claramente en Pegan a un niño, ¿no? Que es el verdadero giro freudiano a la estructura de la perversión. No es que los perversos sean inanalizables, es mentira eso, es una falacia de, de, de facilidad de los analistas. Bueno, y decía que uno podría pensar entonces que el mecanismo de la represión, en términos de los registros, es que lo imaginario predomina, reprime, diríamos así, a lo simbólico y lo real. Bueno, acá vamos a ver otra cosa, ¿no? Vamos a ver cómo Lacan utiliza y reinterpreta también ciertos conceptos de la lingüística como enunciado y enunciación, que provienen de ciertas escuelas de la lingüística y que Lacan va a retomar hasta Letourdi, como lo voy a mostrar yo ahora. Así que la verdad que me embrollé con esas clases para preparar la respuesta a las preguntas que me hacían los colegas. Eso lo vamos a hacer el miércoles. Pero la verdad que me quedó un resto que me pareció interesante compartir con ustedes porque se abre una serie de problemas e interpretaciones que yo quiero poner a prueba. Quiero que de alguna manera entre todos la podamos controlar, ¿no? Bueno, una vez que fui tomando los primeros apuntes, me di cuenta de cuál era el movimiento que yo estaba haciendo, mejor dicho, que estaba haciendo Lacan en este seminario. Una de las cosas es utilizar los mecanismos de la lingüística para procesar los conceptos freudianos, y otra cosa es algo que mi amiga María Teresa me viene anunciando hace mucho tiempo y me doy cuenta que tiene razón. La forma en que la teoría que el texto de la negación tiene aparece en los desarrollos teóricos de Lacan, ¿no? De varias maneras. Yo entonces, la primera parte es, como les diría, una lectura en conjunto, y después voy a tratar de pormenorizar la cuestión sobre la represión. Creo que con eso va a ser suficiente. Lo que tenía preparado sobre enunciado y enunciación aparte no creo que lo pueda llegar a comentar, porque hay que leer, lo que escribí lo tengo que leer muy despacio, porque si no, no se va a entender nada de lo que diga. Advertir cómo la inseguridad freudiana sobre la repetición, más allá del principio del placer, y la noción de la pulsión de muerte en el texto del más allá, se convierten en una fructífera y sólida construcción teórica, en una fructífera y sólida construcción teórica y clínica en el yo y el ello, con la segunda tópica, y en los desarrollos psicopatológicos de 1925, donde la inhibición, el síntoma y la angustia se comienzan a teorizar a partir de aquella nueva segunda tópica y el nuevo dualismo pulsional, no deja de ser curioso. Pasamos de un Freud que con timidez pide permiso a cada paso del texto del 20 para introducir esa que él llama especulación teórica y que a él mismo le cuesta aceptar, pasamos a un minucioso clínico que elabora tenazmente y sin dudar cada detalle de cada neurosis, con la nueva tópica, con los hilos nuevos de estas renovadas teorizaciones tópicas y pulsionales, y con las dos pulsiones, ¿no? Perdón la interrupción, Alfredo, discúlpame. Yo escucho bastante mal. ¿Todos escuchan bien? Yo escucho bien. Bueno, será mi computadora. Perdón la interrupción. Y yo también estoy escuchando bien. Bueno, me quedo más tranquilo.
Bueno, lo estoy grabando, Caíta, cualquier cosa, vamos a ver si después se puede reproducir. Sí, gracias. Igual te voy a pedir que me lo mandes por mail, Sí, si sí. puede ser. Sí, sí. Este movimiento con la pulsión de muerte y la castración, creemos hallarlo desde el inicio en Lacan en relación con las negaciones, en sus diversas formas, como él mismo lo señala, y como un desarrollo necesario de su inconsciente estructurado como un lenguaje. Por supuesto que es una interpretación que deberemos probar. Las diversas encarnaciones de la negación, en las fórmulas de la sexuación, por ejemplo, acompañadas por la reflexión sobre el concepto de la negación y existencia en Aristóteles, en la lógica o en las matemáticas, la articulación de los desarrollos de la negación en De Morgan y el cogito cartesiano, el famoso o no pienso, no soy del seminario de la lógica del fantasma, muestran, en nuestra conjetura, cómo esa dimensión de su obra se mantuvo durante todo el transcurso de la misma. También nuestra interpretación sugiere que hay además otro aspecto importante, la dimensión estructural que tiene una gran parte de las elucidaciones lacanianas, que tiene en gran parte de las elucidaciones lacanianas otro texto freudiano de la misma época, La negación, de 1925. Recordemos que dicho escrito también articula la nueva dupla pulsional del 20 con diferentes manifestaciones de la negatividad, como la propia Verneunung o negación, Verdrängung o represión, la expulsión austosum y la forclusión Verwerfung. Quiero decir que empezando temprano a comentar, quiero decir que Lacan, empezando temprano a comentarlo en 1953 junto a Jean Hippolyte, prosigue sin cesar reelaborándolo en diálogos entre la filosofía, la lingüística, la antropología. Recuerden la práctica del potlatch, que es la práctica de destrucción de cosas, o sea, negación. La lógica en las matemáticas y la teoría de la experiencia analítica. La sombra de la negación y de la negatividad aparece en las tres formas de la falta de objeto del seminario 4, en la barra del sujeto tachado y del gran otro, en el menos phi, en el vacío del objeto A. Y se aparea especialmente con los conceptos freudianos de renegación, forclusión y represión, una parte de los cuales Lacan además transforma en estructurales. La renegación es la estructura del acto analítico. O la forclusión es estructural, ya que el significante del sujeto está forcluido como así también hay una forclusión de goce constitutiva de la estructura. Creemos que sucede lo mismo con el deseo y su interpretación, donde incluso la estructura del significante es vertebrada como una negación, ¿no? Recuerden, los que lo leyeron el ejemplo de la huella de viernes, voy a volver sobre eso, del ejemplo de Robinson Crusoe. Sospechamos que incluso los dos tiempos de la estructura del sujeto que aparecen en ese texto de Freud, antes de la represión y luego de ella, preanuncian los dos tiempos, por ejemplo, de la constitución del fantasma o la alienación y separación del seminario 11. En el seminario 6, sobre el deseo, aparece parte de lo que anunciamos más arriba. La forma en que la exploración de la lingüística sobre las negaciones y la distinción entre enunciado y enunciación aprovisiona a Lacan de víveres sustanciosos para sus elaboraciones teóricas y clínicas. Nos detendremos en algunas de esas clases. Acá, hasta aquí una primer parte. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario, si se entendió, si tengo que repetir algo. Mira, Alfredo, son un montón de conceptos. Me parece que
Bueno, que con esto es posible hacer más que algo, más que seguir. ¿Cuál es tu idea? La idea es exponer sobre algo más específico, como la lectura de la negación, mejor dicho, de la represión, negación desde enunciado-enunciación, más que meternos en... Esto es un poco la hipótesis general que me doy cuenta que tengo, y di ejemplos como que me parece que la justifican, pero no para meterme en esos ejemplos. Lo que me voy a meter es en otra cosa, que tiene que ver con eso. Ah, es decir, que vos anunciaste está sobre... muteada. A ver, espera. No, no estoy muteada. Dale, se escucha, se escucha. Escucha bien. No, digo que esto, por ejemplo, que anunciaste como este ejemplo, ¿no? A mí me interesa, los dos tiempos de la estructura del sujeto y la articulación, lo que vos ves que preanuncia lo que luego va a trabajar en la lógica del fantasma, eso es lo que vos decís, ¿no? Eso Digo, no lo vas a desarrollar, sino digo, que claro, otra cosa. no, digo que esta hipótesis de que la negación y el Sí, abordaje de la negación desde la lingüística se da a lo largo de la obra de Lacan. Yo tomé esos ejemplos para mostrar cómo se da, pero no para presentarlos ahora. Yo está ahora bien. me voy a meter con algunas clases del Seminario 6 donde encuentro esta matriz que yo la veo reproducida en la lógica del fantasma, en el Seminario 11, en otros lugares donde aparece, bueno, en la estructura del acto analítico, donde aparece la renegación, etc. Simplemente los di como ejemplos de lugares donde yo encuentro la aplicación de la negación leída desde... En la fórmula de la sexuación, la negación está leída desde la lógica. Sí. Se interpreta desde la lógica. Pero la idea no es meterme con eso ahora, sino meterme cómo la toma la represión y la negación en esta clase del Seminario 6. De acuerdo, Alfredo. Bueno, Bueno, bueno. ¿qué referentes clínicos me fueron evocando estas consideraciones teóricas cuando escribía y leía? En general, la de intervenciones logradas, aún con diferente efecto. Acá voy a leer algunas cosas que ahora voy a explicar, que las adelanto pensando que lo que yo voy a leer después va a permitir entenderlas. Digo entonces que cuando leía, los ejemplos clínicos que me venían eran de intervenciones logradas. La separación entre enunciado y enunciación, que es una de las cosas que Lacan va a decir que no está desde el inicio, sino que se adquiere, se mantiene si un enunciado no logra hacer olvidar la enunciación. Esto es algo que Lacan va a tomar en Leturgie. Sino que la muestra o produce, lo cual se aproxima a lo que decía Freud. La interpretación de los sueños no viene del cielo. Hay que trabajar, y muchas veces muy duro, ya que el sujeto tiende a olvidar, reprime, que hay enunciación. Es decir, que el sueño dice algo más de lo que parece. Cuando nuestra intervención sorprende, detiene el discurso del analizante y le evoca algo inesperado, o también le hace advertir que dijo algo más de lo que pensó, el dicho, el enunciado, abre al decir, a la enunciación. Cuando el propio sujeto se sorprende de lo que acaba de decir o de lo que pensó, cuando lo que le decimos le parece inentendible y oscuro, pero no deja de evocarle algo que lo toca de alguna manera, la enunciación se despega del enunciado. ¿Qué es sino la asociación libre? Impedir que se borren unos enunciados de su enunciación. Me queda una pregunta sobre la represión de Lacan que voy a hacer al final, para no complicar más la cosa y empezar ya con lo esencial
de mi exposición. Por favor, deténganme. Se va a cortar. Cuando se corte, todos volvemos a entrar. Ok, de acuerdo. La topología estructural de la represión y de las negaciones. Dice Lacan que la topología de la represión, esta es la palabra que utiliza en este seminario, consiste en que el sujeto se borre de la enunciación. Se puede apreciar entonces que esto complica algunas lecturas del grafo, donde el enunciado es lo consciente y la línea de enunciación lo reprimido. Agrega que la represión se introduce, no está desde el encuentro con el lenguaje, no ocurre sincrónicamente con dicho encuentro, sino después, cuando se barra al gran otro, cuestión que detallaremos enseguida. Remarquemos además que esta afirmación de Lacan parece contestar negativamente una pregunta que en algún momento se realizó Mazzotta y que no pude ubicar y espero reproducir bien. Mazzotta se pregunta, la Spaltung del lenguaje, la escisión que produce el lenguaje, ¿es la misma que la Spaltung, la escisión del sexo? Digo, a partir de esto que sostiene Lacan. No se entendió la pregunta de Mazzotta. ¿La Spaltung del sujeto es la misma que? La Spaltung del lenguaje, la escisión del lenguaje que produce el encuentro del lenguaje, ¿es la misma que la escisión del sexo? Está. Del sexo. Serían distintas. Habría una escisión, digo a partir de esto, producida por el lenguaje, y otra posterior, producida por la instalación de la represión y la ley fálica. ¿Y qué? ¿Y la ley? ¿Y qué? Y la ley fálica. Ah. Hay también, anota nuestro autor, cuando se introduce dicha represión, una paradoja o delito. Este discurso es destinado a borrar un enunciado de la enunciación, la fórmula que dije recién, está, perdón, discúlpenme, repito, hay una paradoja de delito de este discurso destinado a borrar un enunciado de la enunciación. Lo que reprime debe tener conocimiento de ese enunciado a reprimir. Es decir, habría contaminación, delito, dice Lacan, entre lo que reprime y lo reprimido. En esto, advertimos la conocida perspectiva de Lacan de que la represión coincide con el retorno de lo reprimido. Fíjense los ejemplos que usa. Son tomados muchos de Freud y otros que agrega él. El que diga, el rey de Francia es un idiota, se las verá conmigo. ¿Ven que se participa de esa mezcla? Es decir, la represión coincide con el retorno de lo reprimido. Hay delito, lo que reprime, de alguna manera, permite lo que es reprimido. Agrega, este borramiento del sujeto, que es la represión de la enunciación, implica que se borre un enunciado de la enunciación. Lacan, en estos párrafos, intenta diferenciar censura y represión, en especial alrededor del sueño de Anna Freud, donde habría censura, como dice Freud, de la policía sanitaria de la casa, pero no represión, limitándose a señalar, no obstante, un parentesco, ya que ambas procuran lo mismo, lo que venimos diciendo, eliminar el sujeto de la enunciación. Quiero decir
que parece no quedar en algunas clases clara la diferencia entre censura y represión. Van a ver cómo la diferencia. Como esto lo tengo en la otra parte que no voy a comentar ahora, Lacan va a decir que en el sueño de Ana no hay reconocimiento del sujeto. Está el sujeto, pero sin reconocimiento. Eso sería un sueño, si yo leo bien, sin represión, ¿no? En el sueño de Ana, ¿se acuerdan? Que se acumulan los significantes, Lacan dice como monedas uno arriba de otro, ¿no? Papilla, papa, etcétera, lo que estaba prohibido. Lacan establecería que pese a que Ana está al principio, y que parecería que es el nombre del sujeto, no implica una subjetivación de ese nombre. Va a descartar, teorizar la represión pensándola evolutivamente. Evitará entrar, señala, en una vía concesiva, es decir, no apelará a nociones de desarrollo o a consideraciones genéticas. Hay una necesidad, es cierto, de una incidencia empírica, pero prefiere proceder como Freud, en la negación, apelando a una razón lógica y no genética. Me permite comentar esto. En algún momento habría que precisar cómo en Lacan se desdibuja la perspectiva evolutiva freudiana. Muy presente, sobre todo en las consideraciones etiológicas. Y hay algunos colegas que hacen una especie de Lacan freudiano, utilizando ciertas categorías como los puntos de fijación de Freud. Y yo tengo mis sospechas que eso no tendría que ver con la estructura sincrónica del inconsciente que plantea Lacan. Pero bueno, esa es una sospecha. ¿Podés aclararlo un poco esto? La creación ex nihilo, por ejemplo, del seminario 7 de Lacan, implica justamente no tener en cuenta lo evolutivo. No hay una evolución, ¿no? Hay una creación desde cero. Y el énfasis que Lacan habla de los tiempos lógicos, no de los tiempos cronológicos, me hace sospechar esto que, bueno, para sostenerlo habría que sudar un poco más que lo que hago ahora. Hasta ahí te puedo decir, Tere. Bueno, fíjense cómo parece que no se apaga, aguanta nomás. ¿Están ustedes ahí? Hola. Faltan 2 minutitos. Ah, bueno, pero impecable, maestro. Bueno. Ahora escribo del no dicho al no saber. Esta sería la fórmula de otra de las fórmulas de la represión en estos párrafos de Lacan. Sobre esa estructura de la represión, Lacan va a hablar de dos momentos o dos estados distintos. Fíjense cómo reaparece el 2 de los tiempos de la negación. Lo adelanto para explicar. Esos dos movimientos implican un pasaje del no dicho o Verneunung primitiva, este es un invento de Lacan, negación primitiva, un pasaje del no dicho o Verneunung primitiva al no saber. Ya volveré sobre eso. Lacan vuelve a Freud moebianamente. Pasa de un modo diferente por el mismo lugar. Ahora la represión, que en Freud era efecto de la represión, que era secundaria a esta en Freud, sustituye, fíjense, a lo primario, a la expulsión, forclusión primitiva,
y se lee desde el inconsciente estructurado del lenguaje como un no dicho primitivo.